Bueno, procedo a explicarles el trabajo de la clase número 7, que van a tener que entregar completo el día lunes próximo, sería 14 de abril. En este caso, avanzando sobre lo que vimos en la clase anterior, que eran elipses, distintos tipos de elipses, ahora vamos a, siguiendo la misma dirección, avanzar en lo que sería superficie de revolución, es decir, el producto, digamos, de el desarrollo de una línea respecto a un eje. Después vamos a ver una serie de conceptos que tienen que ver cómo se configuran las superficies de revolución. Ahora les explico de manera muy práctica el trabajo de hoy. Esto que está acá es la primera lámina, el trabajo consta de 2 láminas y lo que vamos a hacer es aprender a dibujar un cilindro y un cono. La voy a agrandar un poquito para que se vea mejor lo que se plantea desde acá. Bien, hay una vista superior que se ve con una circunferencia y una vista de frente donde aparece esta figura rectangular. En realidad, como hay un eje de revolución que parte del punto A hasta el punto B, y acá hay un par de ejes diametrales, uno vertical y horizontal, yo puedo leer claramente que esto se trata de 2 vistas de un cilindro, una superficie cilíndrica. ¿Y qué se pide? Se pide que resuelvan una serie de axonometrías con diferentes posiciones del eje de revolución de ese cilindro. El eje de revolución es el eje a partir del cual se genera, que sería el eje AB. Bien, acá se pide una axonometría dimétrica, donde AB está ubicado a 7 grados. Otra axonometría dimétrica, donde AB está ubicado a 42 grados, y también una tercera axonometría dimétrica, donde el eje AB es vertical. Esa sería la primera parte del trabajo. La segunda parte tiene una estructura equivalente. Aquí está expresado en este caso la vista superior de un cono. Por eso aparece esta figura donde el eje de revolución de ese cono parte del punto A y llega a este punto B. Este punto B no es el mismo punto B de la vista de la lámina anterior, es una B corta. Significa que este de acá, este punto se llama vértice, que es un punto determinante para la construcción de una superficie cónica. ¿Qué se pide? Se pide que resuelvan 3 axonometrías, también todas son dimétricas, pero en este caso la diferencia que hay entre las 3 axonometrías es que se pide que el eje A, B corta, esté en diferentes orientaciones. Se pide uno vertical, uno que está sobre 42 grados y otro eje AB que está sobre 7 grados. Lo que nos permite dibujar este cono que está acá de 3 posiciones diferentes. Bien, ahora voy a pasar a explicarles cómo se realiza eso. El trabajo, reitero, va a ser toda mano alzada, tomando algunas medidas con una regla para tener cierto nivel de precisión, pero la idea es que nos entrenemos con ese dibujo que nos permita desarrollar esa ductilidad en la mano, trazar paralelas, trazar líneas de diferentes tipos de valores y expresarnos con este tipo de técnica. Veamos cómo se hace. Bueno, acá tengo una lámina en blanco. Voy a partir con la primera parte del trabajo, que es la resolución de un cilindro en 3 posiciones de axonometría con su eje orientado sobre el eje de 7 grados, a 42 grados o vertical. Lo primero que voy a hacer es dibujar las proyecciones. Para eso voy a trazar, a ver, veamos, a cierta altura de acá. Primero me fijo la medida que tiene en la lámina el volumen que está propuesto. Quería estar seguro, pero se trata de representar un cilindro que tiene el diámetro de su base de 8 centímetros, 80 milímetros, y una altura equivalente, es decir, la misma altura que el diámetro. Bien, como tiene 80 milímetros, lo voy a marcar del margen superior para garantizar que entre bien
a 90 o 100 milímetros, 95 marqué acá, y aquí voy a marcar una línea de tierra. A cierta distancia, ya no avanzo tanto sobre esas medidas porque creo que ya tienen cierta experiencia ustedes. Voy a trazar un eje vertical y voy a dibujar primero un polígono que permite contener lo que sería la vista superior de ese cilindro. A ver, voy a tomar de la línea de tierra hacia abajo una medida determinada y voy a marcar cualquiera, 1 centímetro puede ser, la hice a ojo directamente. Esta es una recta horizontal. Como este es el eje, voy a tomar 4 centímetros hacia cada lado. Y aquí voy a trazar lo que serían los límites de la figura que contiene a esa circunferencia. Tiene 8 centímetros también acá. Le meto un poquito más fuerte a ver si se ve bien ahí. Aparentemente sí. Es lo primero que hago. Ahora voy a marcar la mitad, donde está el eje de la circunferencia, o el centro, perdón. Y acá voy a trazar una recta horizontal. Estos son los ejes diametrales, todavía no están expresados como tal. Voy a trazar las diagonales. ¿Se ve más o menos? Sí, bien. Y entonces ahora, pasando por este punto de acá y este punto de acá, voy a tomar medidas intermedias, 4 centímetros, para garantizar que es una circunferencia, y 4 para acá me da 8. Y también lo hago sobre la otra diagonal. Es algo que ya lo hicieron varias veces, o sea que esto es totalmente repetitivo. Y me permite construir lo que sería la vista superior de ese cilindro, que es una circunferencia. Me fijo que más o menos quede bien dibujada. Ahí está razonablemente dibujada. Y ahora, proyectando los límites estos de acá hacia arriba, voy a poder determinar las últimas generatrices que tiene ese cilindro. Y esta sería lo que el límite de su cara superior. Aquí estaría su eje de revoluciones. Bien, creo que no hace falta más que eso para poder empezar a dibujar las axonometrías. Como saben ustedes, ese cilindro tiene 2 tapas y me hace falta dibujar en cada una de esas tapas que corresponde a una elipse 8 puntos de paso. Tengo 2 puntos sobre los ejes diametral y vertical, 2 puntos más sobre el eje diametral horizontal y tengo 4 puntos más. Ustedes no lo hagan con pelotitas acá, yo los marco así fuerte para que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo. Por supuesto, aquí va el eje de revoluciones, perdón, el eje diametral vertical sería este caso, el eje de revoluciones sería este de acá. Trazo y un puntito, y es una línea fina, yo le estoy dando una expresión un poquito más fuerte para ver si se ve en el video. Algo se alcanza a ver. Este, como un eje diametral horizontal, también va dibujado con línea de trazo y punto. Es un punto, ¿no? Reitero eso. No una pequeña esfera. Bien, creo que no haría nada más falta por el momento. Le doy un poquito de expresión. En realidad, la forma ordenada de trabajar sería abordar el tema de la expresión después que ya he terminado toda la lámina. Cualquier dibujo que yo hago, cualquier trabajo gráfico tiene como una secuencia. El primero, diagramo, es decir, organizo los elementos gráficos dentro del espacio que dispongo.
Después lo construyo con un tipo de líneas más finas, de menor valor, y una vez que ya está todo construido completo, recién le doy la expresión definitiva. Bueno, con esto, a ver, ahí se alcanza a ver, más o menos. Le pone nombres prolijamente, con letras prolijamente dibujadas, vista de frente, vista superior, y por supuesto un dato que es relevante, que es importante, no solo son los puntos de paso, sino también esta medida, que es el punto donde la diagonal corta la curva proyectada sobre la figura cuadrada que contiene a esta circunferencia. Esta es la medida que me interesa. Creo que decíamos que se llamaba S. Se repite para las 4 diagonales de forma idéntica. Bueno, ahora veamos la primera axonometría. Decíamos que este era el punto A. A ver, ya me fijo, a ver, para no equivocarme ni confundirlos. Sí, señor, este que está acá era el punto A. Y acá está el punto B. Si esta vista que está acá, ahí se ve mejor, sí. Si esta vista que está acá corresponde a cuando el observador mira desde arriba, como apunta el lápiz, entonces significa que primero va a ver el punto B y después va a ver el punto A. Por lo tanto, este punto que está acá lo puede indicar como punto BA. Esa sería la forma correcta de denominar lo que sería este eje BA visto en su dirección. Es decir, cuando yo lo miro de frente, lo tengo así, aquí está el extremo y la punta del lápiz. Y cuando yo miro desde arriba, fíjense, primero está este punto rojo y después está la punta del lápiz. Por eso es que esto se llama BA. Bueno, ahora veamos cómo se hace esa axonometría. A ver, ahí me aproximé a ver si se ve un poco mejor. Bueno, lo primero que hago es trazar una línea horizontal de referencia. Y en algún punto voy a trazar una recta vertical. En esta se pedía 7 grados hacia la izquierda y 42 hacia la derecha. Voy a marcar acá un ángulo de 42 grados. Y, a ver, y acá un ángulo de 7 grados. Ustedes lo hacen con el procedimiento de coordenadas que están habituados a hacer. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, esta va a ser una de las caras que contiene, acá está el eje de revolución a 7 grados, como esto de acá. Entonces voy a dibujar la figura que contiene a la cara A o la cara B. En este caso creo que sería la cara B. Como esto tiene 8 centímetros de altura, tomo 8 centímetros, acá está más o menos, y trazo una proyectante a 42 grados. Acá tomo la mitad de la altura porque sobre 42 se reduce a la mitad. Y trazo otra proyectante. Voy a dibujar la base. Esto tiene que tener 8 centímetros. Tiene 8 ahí, más o menos. Y ahora voy a dibujar la otra cara donde está contenida la segunda elipse. Fíjense que una especie de prisma, que es el que contiene, así como un cuadrado contiene la circunferencia, el prisma contiene a lo que sería ese cilindro. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a tomar la mitad de esta cara, más o menos por acá, y voy a trazar un eje diametral horizontal. Voy a hacer lo mismo acá.
y voy a trazar un eje diametral horizontal. En la mitad de esto de acá voy a obtener el eje que está a 7 grados, que es el eje de revolución sobre el cual se va a generar esa superficie. Acá trazo un eje vertical, esto es fundamental que lo haga. Ya tengo un par de ejes diametrales acá, acá también. Bueno, este va a ser el centro, no es correcto decirlo así, pero es el centro de la circunferencia que genera una elipse. Rechazar. Bien, trazo las diagonales, otra diagonal acá, y acá voy a construir una elipse con el método que ustedes ya conocen. Acá también, y acá también. ¿Cómo hago para dibujar la elipse que va contenida acá? Tengo un punto de paso sobre el eje diametral vertical, otro punto sobre el eje diametral que está a 42 grados, y me falta un punto de paso sobre las diagonales. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar esta media S, que también son 13 milímetros acá. Lo puedo marcar acá los 13 milímetros, es decir, proyectado sobre la figura que contiene a la elipse, y ahora voy a trazar una proyectante a 42 grados. Aquí hago lo mismo. También lo puedo trazar reducido a la mitad sobre el lado de 42. A medida que tomo medidas más pequeñas, es mayor el nivel de error que pudiera tener, así que creo que me parece que ahí estaría bien. Y aquí ya tengo 4 puntos de paso de una elipse. Esto lo han hecho ustedes ya, o sea que es como reiterativo. Esto es fundamental, esto de acá, siempre se lo explico porque es un error que se sigue cometiendo bastante. La elipse no tiene su punto más elevado acá, sino que la elipse, para tener cierta naturalidad en su trazo, se ve obligada a pasar un poco hacia arriba y recién comenzar a descender. Sabemos que toca tangente en este punto, tangente, tangente y tangente. Tangente es obviamente un concepto, es decir, se acerca gradualmente, toca en un solo punto a esa recta, a la curva, y luego se comienza a separar. Obviamente, acá también pasa lo mismo, pasa por este punto, llego a este punto de acá, y no giro hacia arriba inmediatamente, sino que continúo un poquito más hacia abajo para que esa elipse que está ahí no quede como abollada. Lo mismo voy a hacer acá. Ya tengo 13 milímetros, trazo una proyección de 42 grados, tengo un punto de paso de la curva ahí, aquí también hago lo mismo, y con los 8 puntos que tengo ahí, con esos 8 puntos, ya puedo construir otra elipse, que sería la otra cara o tapa de ese cilindro. Aquí pasa lo mismo, está bien, porque se van a entrenar haciendo elipses. Acuérdense, siempre esto pasa hacia arriba y recién comienza a descender. Una cosa que es importante, no tengan cuidado, por ejemplo, que los puntos estos de acá, por ahí pueden tener cierta imprecisión. Es decir, yo no los tomo ciegamente. Sobre todo ahora que estamos dibujando en mano alzada. Este mismo trabajo se puede hacer con instrumentos de dibujo y es un poquito más preciso. Pero nunca llega a ser lo suficientemente preciso. Creo que lo más preciso en este caso es el ojo, es la vista. Es decir, si yo veo, por ejemplo, respeto los puntos rigurosamente y veo que la elipse está mal, empiezo a corregir la elipse hasta que la veo que está perfectamente armoniosa, independientemente si los puntos esos coinciden o no. Lo voy modificando porque seguramente hay un error. Si yo la veo mal la elipse, seguramente esto baja
continúa hacia abajo un poquito y recién comienza a subir. Bien, estamos a punto de construir nuestro primer cilindro. Tengo las dos caras que lo definen. Ahora, esto es importantísimo lo que viene acá. Es decir, estos son como dos tapas que están inconexas. ¿Cómo se define la superficie hasta que va generando ese eje de revolución? Con las generatrices tangentes. Es decir, un cilindro está compuesto de toda una serie infinita de líneas paralelas que son generatrices, que van generando esa superficie, ¿sí? Y obviamente, digamos, no vemos las intermedias, vemos solamente la generatriz de borde. La última generatriz donde la superficie cambia y comienza a girar hacia otro lado y aparece oculta. Esa generatriz está de la siguiente forma: trazando una recta paralela al eje de 17 grados, pero tangente a la curva. ¿Cómo sería eso? A ver. Espera un momento. Voy a recurrir a un par de escuadras solamente para que entiendan el concepto. Es fundamental, todos saben cómo se trabaja con escuadras, ¿no es así? De a poco vamos a comenzar a trabajar, pero después del parcial, que va a ser dentro de, 3 o 4 clases. Creo que el 24 podría ser el parcial. Bien, siempre cuando se dibuja con elementos, se dibuja con 2 escuadras, nunca con una. Si alguien está dibujando una sola escuadra en otra materia que le pidan eso, desde ya sepa, lo está haciendo mal, pésimo. Entonces, siempre con 2 escuadras. Solamente para verificar y para que entiendan el concepto, se hace así. A ver, en qué estaba trazando las tangentes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el eje de 7 grados, que es el eje de revolución del cilindro, me voy desplazando gradualmente hasta tocar el último punto posible de las elipses, que aparentemente está por acá. A ver si alcanza a ver ahí un poquito más allá. ¿Qué significa? Que la tangente esa viene por acá. Fíjense. A ver, a partir, digamos, de este punto que está acá, que es el punto de tangencia, donde está la generatriz tangente, ojo, no coincide con el eje vertical. El eje vertical está un poquito antes. Si yo trazara una proyectante por el eje vertical, da ahí una recta de 7 grados que pasa por ahí. ¿Se dan cuenta? Está un poquito más desplazado. Ese sería el punto de tangencia. Y en la parte inferior ocurre lo mismo. Voy a trazar una tangente acá, sería el último punto. Ahí está. Fíjense que tampoco coincide con el eje vertical. El eje vertical, si yo lo proyectara a 7 grados, daría una cosa más o menos así. ¿Qué tiene de importante la tangente? Que separa básicamente lo que es superficie visible de lo que es superficie no visible de ese cilindro que está acá. Bueno, como primera medida de expresión, yo lo que voy a hacer es trazar el eje de revolución, que va con línea de trazo y punto muy fina. Si quiero lo puedo hacer pasar un poquito, porque no es una arista, es un eje simplemente. Y ahora, a ver, ¿qué puedo decir? Fíjense, esta cara es totalmente visible para mí, pero esta cara que está acá es solamente visible entre los puntos de tangencia, es decir, desde acá la voy a reforzar un poquito. Como estos son axonometrías, todo lo que es visible se representa con línea llena y lo que es no visible se representa con líneas de menor valor, no línea de trazos. Llega hasta la tangente. Y a partir de ahí, a partir de ese punto de tangencia, esta elipse que está acá comienza a ser no visible. Por lo tanto, ahí tomo un lápiz un poquito más duro, dibujo todo ese segmento de ahí de la elipse, ese sector, con un valor un poquito mayor que las líneas auxiliares o de construcción, pero menor que las aristas visibles. Aquí esta tangente sí es totalmente visible.
Y esta generatriz tangente también es totalmente visible. Ahora me faltaría dibujar esta elipse de acá, que sí, esta elipse es totalmente visible, completamente visible. Tengo un lápiz más blando. Y trato de, en todo caso, ir mejorando esa elipse a medida que la voy reforzando. Aquí toca la tangente y continúo la curva hacia arriba con el valor de una arista visible. Fíjense, esta línea está un poco chueco, debería borrarla, hacerla mejor. Entonces acá le pongo axonometría dimétrica, le pongo nombre a los puntos, este es el punto, es indistinto en realidad, este podría ser el punto A, en este caso sería la base, y este podría ser el punto B. Y también con una mina mucho más fina podría indicar en línea de trazo y punto. No quiero que se ensucie demasiado el dibujo, pero los ejes diametrales también, es decir, el eje diametral, vertical, línea de trazo y punto, pueden pasar un poquito los ejes, lo que hace que se diferencien y que se define mejor el punto de paso. Trazo y punto se cortan obviamente sobre el trazo siempre, nunca sobre el punto. Y aquí tengo un eje diametral vertical. Y estaría completa la construcción de este cilindro. Veamos la próxima construcción. Bueno, tomo un punto cualquiera acá, debe dibujar a la derecha, a la que tiene el eje a 42 grados. ¿Estoy con el lápiz correcto? No. Con este lápiz. Voy verificando que se posicione correctamente dentro de la lámina. Aquí voy a trazar un eje vertical. Voy a tomar 42 grados en esta posición y 7 grados en esta posición de acá. Bien, una vez que tengo eso, dibujo ahora esa especie de cubo que contiene el cilindro, que también tiene caras cuadradas que tiene 8 centímetros por 8 centímetros. A ver, veamos, 8 centímetros. Ahí está. De vertical por acá. Trazando paralelas. Empiezo ya a definir lo que sería mi cara frontal. Ahora, la profundidad sobre 42 grados se reduce a la mitad. 4 centímetros. Y esta sería la profundidad. A ver. Ya con esto puedo completarlo. Siempre trato de dibujar, fíjense cómo se agarra el lápiz. Nunca de acá. De la mitad. Y siempre me alejo y voy mirando. Y corrigiendo errores. Bueno, ahora voy a tener una elipse sobre la cara frontal que está definida por este ángulo de 7 grados, este eje a 7 grados, perdón, y este eje vertical. Entonces, ¿qué hago? Tomo la mitad de acá y trazo un eje vertical. Este me salió medio cruzado. Ya lo corrijo. A ver, vamos de nuevo. Parece que ya está mejor. Y otra, tomo la mitad de acá y tengo un eje a 7 grados. Aquí va a estar mi primera elipse. Ahora mi segunda elipse, la elipse que va en la cara posterior.
Proyecto esto por acá, hasta la parte de atrás, y puedo trazar acá un eje vertical. Bien, tomo la mitad de acá, la mitad, y ya tengo otro eje horizontal. Entonces el eje de revolución va uniendo el centro de la elipse que está sobre la cara frontal hasta el centro de la elipse que está sobre la cara posterior. Es decir, está justo a 42 grados así. Es como que lo estoy viendo en el sentido de la profundidad. Bueno, veamos cómo es la elipse. Trazo las diagonales. Esa elipse la dibujamos varias veces ya. Acá creo que todo coincide sobre 42 grados en realidad. Así. Ahora voy a tomar la medida S, que tiene 13 milímetros, por acá, y trazo una proyectante de esta forma hasta cortar las diagonales. Tengo 1 y 2 puntos de paso acá. Acá determino también 2 puntos más de paso sobre las diagonales en la parte inferior del cuerpo. Y ya considerando los puntos determinados sobre los ejes diametrales, tengo la primera elipse. ¿Qué son esas elipses? Son esas elipses más redondeadas, pero no dejan de ser una elipse. Me acerco, toco tangente acá. Pero aquí estoy haciendo lo que yo les decía recién. Si el punto no pasa por el punto, la elipse no pasa por el punto que yo marqué, bueno, la voy a forzar para que pase por donde tiene que pasar la curva. Es decir, lo que manda la curva, no el punto. El punto es una referencia. Si yo veo que la curva te queda medio abollada o deformada, bien, la corrijo la curva. Ahí está. Mi primera elipse, la que está sobre la cara frontal. Veamos qué pasa con la elipse que está en la cara posterior. Este es el centro de la cara posterior, tras otra diagonal. Esta diagonal coincide ya también. A ver, proyecto los 13 milímetros hacia el plano de atrás. Y tengo también acá 2 puntos más de paso. Proyecto hacia la cara posterior esto. Y aquí tengo también 2 puntos más de paso de la otra curva. Veamos qué sale. Tengo 4 puntos sobre los ejes diametrales. Y esta elipse aparentemente será una cosa más o menos así. Pasa por este punto. Veamos. Como ven, es una elipse, como decíamos recién, bastante redondeada. Trata de ser tangente acá en estos puntos de acá, obviamente dentro de lo que permite el dibujo. Es decir, la tangente es una abstracción, jamás va a tocar en un punto, ahí está tocando en infinitos puntos, aunque sea un pequeño segmento. Bueno, esto es una elipse, fíjense, que, no sé si la veamos así, se estira un poquito en este sentido, en este caso particular, y se acorta un poquito en este sentido de acá. El dato que se estire y se acorte aproximadamente la 22 parte de lo que sería el diámetro. En ese sentido se estira y se acorta. Bueno, una vez que tengo esto, tengo que trazar las generatrices tangentes que siempre cumplen con la condición de ser paralelas al eje de revolución. Si este es el eje de revolución, las generatrices tangentes van a pasar por acá. Entonces aquí tengo una vista un poquito particular de ese cilindro.
donde esta cara anterior es totalmente visible. Ya estoy dibujando de forma bastante desprolija. A ver, las tangentes son visibles, las generatrices tangentes, hasta acá, y la elipse de la cara posterior es solamente visible en este sector de acá. Y obviamente esta parte no visible de la elipse que está en la cara trasera tiene un valor un poquito mayor, es decir, hay que representarlo como una arista no visible y una curva no visible. ¿Qué otra cosa haría falta? Y bueno, ejes, el eje de revoluciones que está aquí, estaría el punto A, supongamos, y aquí está el punto B. El eje puede pasar un poquito para allá, y también con mucho cuidado los ejes diametrales verticales, o a 7 grados, perdón, tengo acá, y este segundo eje diametral es vertical. También dibujo los ejes que corresponden a la elipse que está en la parte posterior del volumen. ¿De acuerdo, gente? Bueno, me faltaría ver, y aquí voy a posicionar la elipse que queda con el eje vertical. Veamos cómo se hace eso. Bueno, lo primero que voy a hacer es trazar una línea de referencia horizontal. Supongamos por acá. Y a partir de ahí voy a trazar una recta vertical. Luego otra, está viendo acá, ahí, una 42 grados. Fíjense acá, dio el caso que están todas con 7 y 42 en el mismo sentido, en la misma ubicación. No tiene ninguna importancia. Bien, voy a dibujar la base. La base tiene 8 centímetros por 4, mejor dicho 8 por 8, pero se reduce a la mitad. Sobre los 42 grados, trazo una proyectante de 42 grados acá, otra por acá, y ahí tengo la base. Dibujemos la cara superior. ¿Qué puedo hacer? Levantar simplemente sobre cada vértice de la base rectas verticales. Tengo una altura de 8 centímetros. Y ahora voy a trazar paralelas para definir lo que sería esa cara superior. Bien. Creo que me estoy yendo de la cámara. A ver, veamos si se puede correr un poquito. Aquí da la sombra de una lámpara. Bueno, esperemos que se pueda dibujar mejor. Bueno, acá yo creo que ya se hace bastante repetitivo. A ver, aquí va a estar el punto A, en el medio de esta base. Trazo un eje por la mitad, otro eje de 7 grados. Trazo diagonales. Y aquí va a estar el punto A. Aquí hago lo mismo. A ver, una vertical por acá. Vamos, si se verifica que este punto se una con este de acá, aparentemente sí. Diagonales. Epa. A ver. Y obviamente aquí en el medio tengo el eje de revoluciones.
que lo voy a expresar en línea de trazo y punto. Ahora tomo la media S, que son 13 milímetros, más o menos por ahí anda, y acá también por ahí. Ya tengo los 8 puntos de paso de la elipse que está en la cara inferior. Proyecto este punto para arriba, que son los 13 milímetros, corto nuevamente las diagonales y tengo los puntos de paso sobre la cara superior. Bien, veamos si podemos dibujar esta elipse con los mismos criterios que decíamos antes. Fíjense, acá la elipse no puede girar nuevamente inmediatamente hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Tiene que continuar un poco más para poder recién retroceder de forma armónica. Si no, daría como una especie de punta ahí. Y aquí también pasa lo mismo. Esta elipse se abre más para acá. Y parece que una elipse razonablemente dibujada. Veamos en la parte inferior. Esta no quedó muy bien, pero bueno. Ustedes háganla con más cuidado de lo que yo estoy haciendo. Voy a borrar un poquito acá que no me gustó cómo quedó esta parte. Esta debería ser más o menos así. Y entonces ahora, ¿cuál es el secreto para que se convierta esto de acá en un cilindro? La generatriz de tangentes. Tocan el último punto visible de la curva, arriba y abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, después no queda más que reforzar ya. Obviamente esta elipse que está abajo se ve solamente una parte, que es la parte anterior, y esta parte queda como expresado en un valor de arista no visible. A ver. Y algo así quedaría la primera lámina. Con su rótulo perfectamente dibujado. Bueno, le damos más expresión, a esta le falta expresión, esta que está aquí arriba. Vamos con la segunda lámina. Bueno, acá estoy listo para alargar la segunda lámina, que es la que corresponde al cono. Y a ver, vamos a comenzar dibujando las proyecciones. Vista de frente y vista superior de ese cono. Comienzo dibujando la línea de tierra. Como el cono tiene la misma altura de 8 centímetros y tiene una base que tiene también 8 centímetros de diámetro, tomo, qué sé yo, 9 o 10 centímetros y dibujo acá una línea de tierra. Una medida mayor que 4, 7, 8 centímetros del borde. Garantizo ya que el cono queda perfectamente ubicado en la lámina. Tengo un eje vertical que va a ser el eje del cono. Y aquí voy a dibujar la vista superior. Lo separo a una distancia arbitraria cualquiera. Y aquí comienzo a dibujar el cuadrado que contiene la base. Que como tiene 8, tiene 40 milímetros para cada lado. 40 y 40 acá. Son las únicas medidas que trato de tomar. Y acá también 80 milímetros. Ahí está la base. Después el resto es dividir en mitades. Trazo las diagonales. ¿Se está viendo ahí? Parece que sí. Y ya tengo acá 4 puntos de paso de lo que sería la base del cono.
Y voy a tomar 4 puntos sobre las diagonales que están exactamente 40 milímetros para acá y 40 para acá. Y lo mismo hago sobre la otra diagonal. Y aquí puedo construir lo que sería la circunferencia que corresponde a la vista superior de ese cono. Lo estoy haciendo súper rápido, pero no quiero que esto sea demasiado aburrido. Ustedes pongan más esmero que yo, ¿no? Trazo proyectantes verticales hasta cortar acá la línea de tierra. Tomo 8 centímetros, 80 milímetros, hasta lo que sería vértice del cono, B corta. Este sería el punto A. Y aquí ya puedo dibujar las generatrices tangentes en la vista de frente. Le pongo nombre, vista de frente, vista superior. Dibujo los ejes de revolución y ejes diametrales y le doy la expresión correspondiente a cada arista. Y ahora veamos cómo se hace la vista o la primera axonometría. Tengo que mover la cámara. Bueno, espero no equivocarme. Trazo una línea de tierra acá, una línea horizontal de referencia, pero creo que en esta de acá se pedía 7 grados hacia la derecha y 42 hacia la izquierda. Supongamos que estos sean 42 grados. A ver, voy a tener que mover un poquito la cámara acá. Parece que ahí está mejor. Voy a tomar 7 grados hacia la derecha y voy a medir lo que sería la base. 40 milímetros, perdón, 80 milímetros sobre 7 grados y 40 milímetros sobre 42 grados. Entonces, ahí podría dibujar ya lo que sería la base de ese cono. Puedo tomar la mitad para dibujar los ejes diametrales y las diagonales. Ahí no pasa exactamente por el centro. Bien, y ahora este va a ser el punto A. Sobre este punto voy a trazar el eje de revoluciones y voy a marcar acá 80 milímetros y aquí va a estar ubicado el vértice de ese cono. Por ahí me da. B corta de vértice. Bien. ¿Qué otra cosa me hace falta acá? La medida S, que ya sabemos que como es la misma circunferencia, el mismo diámetro, va a tener 13 milímetros aproximadamente. Entonces, esa medida la voy a marcar acá, 13 milímetros, y también acá. A ver, y ahora voy a trazar paralelas hasta cortar la diagonal, lo que me da 1, 2, 3, 4 puntos de paso sobre las diagonales y también tengo 4 puntos sobre los ejes diametrales. Estas son mucho más fáciles de hacer, más rápidas, mejor dicho, porque involucran una sola elipse. Ya sabemos cómo se traza esta elipse. Sentí como raspa el lápiz este de acá. Tiene como una dureza y la mina. Veamos cómo se le ve esa elipse. Razonablemente bien. Y ahora viene el secreto de la definición de la superficie cónica. Las generatrices tangentes que antes tocaban en forma tangente a cada elipse, acá van a pasar por el vértice y van a tocar tangente a esta elipse de acá hacia ambos lados, izquierda y derecha. Es decir, esto es como, si yo lo hiciera con regla, podría poner acá el lápiz, ir moviéndome gradualmente hasta el último punto de la curva.
y que va a ser más o menos por acá. Y ahí estaría la tangente. Y la otra tangente no va a pasar por el punto este que está sobre 7 grados. Va a pasar un poquito más acá. Y esta sería la forma correcta de dibujarlo eso. ¿Qué faltaría? Bueno, expresar eje de revolución. Eje diametral mayor a 7 grados. Eje diametral menor a 42 grados. Y como último paso, tomar un lápiz 3B, 4B, dibujar con ese valor la parte visible de la superficie cónica. Que sería hasta acá. Continúa como visible por las generatrices tangentes. Y como no visible, este sector de la elipse que continúa en la parte oculta del cono. Fíjense, aquí está el punto de tangencia, lo voy a marcar más fuerte y acá también, ¿ven? No está sobre los 7 grados. Veamos la siguiente. En el caso de este cono, ahora, la base está definida por el plano, por el eje vertical y el eje a 7 grados. Trazo una recta horizontal, la misma línea que esta que está acá. Trazo un eje a 7 grados. Trazo un eje vertical. Voy a tomar 80 milímetros hacia cada lado. 80 y 80 milímetros. Trazo paralelas. Se está viendo ahí, sí. Esta es 7 grados, esta es vertical. Bien, en esta figura está contenida la base. ¿Qué voy a hacer? Tomar la mitad y trazar un eje diametral vertical. Y tomar la mitad de acá y trazar un eje diametral a 7 grados. Y con esto ya puedo trazar las diagonales. Creo que está un poquito exagerado el dibujo acá, pero... Bien. Ya tengo 4 puntos de paso sobre los ejes diametrales. Este va a ser el punto A. Y me haría falta 4 puntos de paso sobre las diagonales. Tomo 13 milímetros. Ojo, no siempre es 13, acá es 13 porque estamos trabajando con una base, una circunferencia que tiene 80 milímetros de diámetro. Está dando aproximadamente 13. No es un tercio, no es ninguna medida relacionada con el diámetro. Tengo que proyectarlo, como dice recién, a la figura que contiene. Y si le da una base distinta de 10 milímetros, le va a dar otra medida. Si le da 150 milímetros, va a dar otra medida. Si da 30 milímetros de la base, le va a dar una medida distinta. Para cada base es una medida diferente, ¿no? No vayan a pensar que siempre es 13 milímetros. Por favor. Acá también lo mismo. Y ya tengo los puntos de paso que me permiten construir lo que sería esta elipse. Que es elipse que se estira en este sentido de este eje y se acorta en el sentido de la otra diagonal. Y acá da un cono bastante raro como percepción, ¿no? Ya tengo la base, aquí está el punto A, ahora voy a avanzar en los 42 grados y voy a tomar 40 milímetros, es decir, 80 milímetros de altura reducido a la mitad. Lo que me está dando, veamos por dónde,
más o menos por acá. Y aquí va a estar el punto B, vértice, fíjense. Entonces, ¿cómo hago para trazar las tangentes? Con el mismo criterio de acá, trazo una recta que pase por el punto B o parta del vértice y toque tangente a los bordes de la curva. ¿Cómo pasa eso acá? Así, fíjense, pasa por punto B y toca tangente en este punto de acá, miren. Ahora, hago lo mismo, parto de B y toco tangente y toco acá cerquito directamente. O sea que la base es prácticamente totalmente visible, es como si lo estuviera mirando desde arriba a ese cono. Donde escapa el vértice muy poquito respecto a lo que sería la circunferencia de la base. Un caso bastante particular, pero es importante que aprendan a entenderlo como es. Y la curva llega hasta acá, hasta este punto de acá. Ahora, la parte no visible de esta elipse que está acá, va desde la tangente de acá hasta esta otra tangente de acá. Estoy dibujando al revés. Y va entre esto de acá. A ver. Y así sería este cono. Este mismo cono visto de un ángulo distinto. Me faltaría ahora el cono que tiene el eje a 7 grados. Veamos cómo se hace. Bueno, en este último caso, trazo una línea de referencia horizontal y la base está definida por el plano vertical y de 42 grados en esta dirección. Entonces voy a tomar, 80 milímetros acá. Más o menos por ahí. Y 40 milímetros en el sentido de la profundidad. Y aquí ya puedo dibujar la base, la figura que contiene la base de ese cono. ¿Qué es lo que hago? Trazo la mitad. Esta está pésimamente dibujada. Se ve que ya quiero ir terminando esto de acá. Perdón, ahí se está viendo, sí. Bien. Va por acá. Y ahora, y aquí estaría el centro de la base. Trazo las diagonales. Tengo 4 puntos de paso sobre los ejes. Me pongo bien, voy a tratar de no mover la lámina para que me entiendan. Los ejes diametrales, y me haría falta 4 puntos sobre las diagonales. Tomo acá 13 milímetros, lo voy a tomar a ojo, ustedes lo miden. Y, y acá, cuando corte con la paralela, voy a marcar 2 puntos más de paso de la curva. Y por aquí también, 2 puntos más de paso de la curva. Eso me permite ya dibujar la elipse que representa la base de ese cono. Con los mismos criterios de cuidado que lo hemos charlado ya varias veces, ¿no es así? Y entonces ahora, si este es el punto A, trazo el eje de revolución que estaría a 7 grados. Así sería. Tomo 80 milímetros. Y ahora tengo que trazar con mucho cuidado, bueno, aquí está el punto B, que es el vértice, las tangentes. ¿Qué sería? Rectas que parten del punto B y tocan tangente en un solo punto de la recta esta de acá. Tangente significa que lo tiene que tocar en el último punto. No pueden cortarlo en dos. Y sería más o menos una cosa así. Aquí está el punto de tangencia. Y aquí estaría el otro punto, no con el eje de vertical, sino un poquito más atrás, seguramente va a dar esta tangente de acá. O sea que lo único que resta ahora sería, bueno, expreso el eje de revolución. También voy a expresar los ejes diametrales. Voy a reforzar la parte visible de la curva, que sería toda esta parte que está acá, hasta la tangente.
tangente está un poquito antes del eje vertical. Y acá se tiene que unir con el vértice. Y acá también. Voy a hacer una chanchada acá, voy a marcar acá para que entienda que la tangente no está coincidiendo con este punto. Está un poquito más acá. Y después, eso no lo hacen, no quiero que lo entiendan nomás. Y después con un valor menor, toda la parte no visible de la curva, que sería así. Creo que habría que darle un poquito más de intensidad. Y ahora, veamos si... Creo que ahí se ve la lámina casi completa. Esta. Bueno, el rótulo está aquí abajo. Mejoren la expresión. Y yo creo que ya está totalmente explicado el trabajo. Es decir, está como para que lo tomen de una guía y lo vayan haciendo mientras lo van viendo. O en todo caso, lo van adelantando hasta que en los puntos donde tengan dudas. Bien, con eso termina la explicación y esto se está entregando la semana que viene.